Hola muchachos, para darle continuidad al tema de potencial eléctrico, vamos a hablar un poco hoy sobre la energía que constituye un sistema de cargas eléctricas y una distribución de carga eléctrica. Para ello voy a considerar primero o recordar lo que es el potencial eléctrico de una carga puntual. Sabemos que es de la forma constante eléctrica la carga sobre el radio. Y recordemos que la energía vale la carga por el potencial eléctrico. Entonces, si en el espacio si tiene una carga Q sub 1, ella genera a su alrededor un potencial V sub 1, dado por esta expresión. Pero si esta carga no está rodeada de nada más, pues como ella no va a tener un potencial con quien interactuar, su energía va a ser igual a cero. Recordemos que una carga no interactúa con su potencial ni interactúa con su propio campo. ¿Bien? Pero resulta que a este sistema le podemos agregar una carga Q sub 2, la cual llenará todo este espacio de potencial V sub 2. Entonces aquí entre estas dos cargas pues ya habría algo con que interactuar. La carga 1 tendría con que interactuar con el potencial V2 y la carga 2 tiene con que interactuar con el potencial V sub 1. Entonces aquí se genera una energía de interacción mutua entre estas dos cargas que puede ser determinada como la carga por el potencial. La distancia entre las dos cargas es R sub 1, 2. Y la energía, en este caso la voy a llamar energía 2, va a ser la carga 2 por el potencial 1 evaluado en el punto 2. Esta energía es igual si se considera la carga 1 multiplicando el potencial 2 generado en 1. Es decir, esta es una energía mutua. Bien, que no importa sobre qué punto la considere, va a tener el mismo valor. Bueno, pero a este sistema le puedo agregar una tercera carga, ¿cierto? Que estará a una distancia R1,3 de la primera y a una distancia R2,3 de la segunda. Esta tercera carga también genera su propio potencial y estará sumergida en el potencial de la carga 1 y de la carga 2. Luego la energía de la carga 3 va a ser igual a la carga 3 multiplicando el potencial 1 en 3 y el potencial 2 en 3. A eso lo voy a llamar energía 3. Traemos una cuarta carga que estará también a una distancia R1,4 de la primera, R2,4 de la segunda y R3,4 de la tercera. Esta carga 4 está sumergida en el potencial de las primeras 3. Entonces energía será la carga 4 multiplicando la sumatoria de los potenciales de la carga 1 en 4, de la carga 2 en 4 y de la carga 3 en 4. Es este término que encontramos aquí. Miren que calcular la energía de cada carga nos lleva a una primera sumatoria. Tenemos que hacer una sumatoria de potenciales. La energía en la carga 1, como no hay potenciales a sumar, pues su energía vale 0. La energía en la carga 2, el potencial que existe en el espacio solo es el de la carga 1. La energía en la carga 3, ya hay varios potenciales que hay que sumar, el 1 y el 2. Y en el caso de 4 hay 3 potenciales a sumar, el 1, el 2 y el 3. Y calcular la energía de todo este sistema pues nos llevaría a hacer otra sumatoria, que sería sumar cada una de estas cargas, U sub 1 más U sub 2 más U sub 3 más U sub 4. Entonces serían dos sumatorias las que se tienen que hacer. Primero una sumatoria de potenciales y después una sumatoria de energías. Estos términos que están aquí se pueden escribir en función del potencial. La carga 2 por el potencial 1 en 2 sería la constante eléctrica, la carga 1 sobre el radio 1, 2. El potencial 1 en 3 sería la carga 1, el radio 1, 3. Y el potencial 1, 4 sería la constante, la carga 1 y el radio 1, 4. Bien, multiplicado por cada una de las cargas correspondientes. Entonces esta expresión se puede escribir de esta manera. Este término que está acá de primero es este término. Potencial 1, 2, la carga 1, el radio 1, 2, la constante eléctrica, multiplicado por Q sub 2. Potencial 1, 3, la carga 1, el radio 1, 3, la constante eléctrica, multiplicado por Q sub 3. Y así con los demás términos. En este caso sería potencial 2, 4. Potencial 2, 4 es la carga 2, la constante eléctrica, el radio 2, 4. Y eso va multiplicado por la carga 4, por ejemplo. Aquí está toda la energía en términos de las cargas eléctricas y la distancia entre ellas. Esta expresión que está aquí
nos da este resultado para un sistema de 4 cargas. Vamos a llamar a n el número de cargas eléctricas. En este caso n vale 4. Y recordemos que aquí estamos haciendo dos sumatorias. Entonces vamos a expresar todos estos términos como una sumatoria doble. Entonces necesito definir dos contadores. Voy a llamar el contador A1 el contador I y al otro el contador J. El contador I lo voy a identificar por este primer término que está acá, que es el 1 y el 1 en la carga y en el radio. Y el contador J lo voy a identificar por el segundo valor acá, que está aquí en el 2 y está en el radio 2. Bien, entonces el primer contador empieza en 1. Y el segundo contador va a empezar un valor por encima, 2. 2. Es decir, si I vale 1, J vale 2. Luego el contador I empezará en 1 y el contador J empezará en I más 1. Bien, entonces empezamos a sumar para el contador I igual a 1, 1, 1. Y empieza a sumar, luego a sumar el contador J, 2, 3 y 4. Y ahí terminaría la primera parte de la sumatoria, hasta aquí. Luego aumentamos el contador I a 2. Y el contador J inmediatamente empieza en 3, siempre por encima de un valor, 2, 3. El contador I queda en 2 y se suma sobre el contador J que va a valer 4. Miren que el contador J siempre termina en 4, en todos los casos, Mientras que el contador I empieza en 1, 1, pasa a 2 y termina en 3. Bien, termina en 3. Si n es el número de cargas, que vale 4, y termina en 3, J termina en 4. O sea, que I va a empezar en 1 y va a terminar en n-1. Que J va a empezar en I más 1, un valor por encima de I más 1, y va a terminar en n. Bien, esa es la manera de escribir esta expresión como dos sumatorias. Y queda de la siguiente forma. Entonces la sumatoria desde el contador I igual a 1 hasta n-1 empieza en 1 y termina en 3. Cuando en este caso de 4 cargas n vale 4. El contador J empieza en 2, o sea empieza en I más 1, porque I empieza en 1, luego J va a empezar en 2. Y siempre va a terminar en n. De la constante eléctrica, que pues esto es un valor constante en todos los casos, no se suma sobre ella. Sí sumamos sobre la carga I, sobre la carga J y sobre el radio IJ. Esto da un valor exacto de la energía sin ninguna ambigüedad. Esto evita, por ejemplo, que se tomen índices repetidos. Es decir, que consideremos la carga 1 por la carga 1 sobre el radio R11. Ese es un factor que no tiene sentido. La carga 1 por la carga 1, el radio R11. ¿Cuánto valdría el radio de 1 a 1? Pues 0. El potencial se indetermina. Ahí no hay energía, de hecho. Estamos diciendo que una carga eléctrica no puede interactuar consigo misma. Entonces es un factor que no tiene ningún sentido físico. Luego se omiten esos factores al definir este tipo de sumatoria con estos índices. También se omiten los factores repetidos. Por ejemplo, Q sub 1, Q sub 2, R12, que es lo mismo que tener Q sub 2, Q sub 1, R21, ¿sí? La energía 2 es única, que puede ser escrita así o puede ser escrita 1B21. Es una energía mutua. Como no se va a sumar dos veces porque solamente hay una carga 1 o una carga 2, se evitan ese tipo de términos que podrían llevar a un cálculo erróneo. Esta es una forma de escribir la ecuación, o mejor, esta es la forma exacta de calcular la energía. Esta ecuación se puede escribir de una forma alternativa si tomamos que I empiece en 1, que J empiece en 1 y que ambos terminen en n, pero teniendo en cuenta que no se van a considerar índices repetidos, por ejemplo el índice 1, 1. Como I empieza en 1 y J también, termina en NI y J también, se van a considerar términos repetidos como el 1, 2 y el 2, 1, que sería básicamente la misma energía. Se van a sumar dos veces entonces todos estos términos, luego toda la sumatoria tiene que dividirse entre 2. Esta sería una forma alternativa de calcular la energía. Se divide por un medio porque se van a sumar de dos veces cada uno de estos términos. El índice I empezaría en 1,
hasta n, el índice de j empezaría 1 hasta n, pero omitiendo índices repetidos para i diferente de j. Con respecto a esta expresión hay que aclarar ciertas cosas. La primera es que puede arrojar valores de energía positivos y valores de energía negativos. En el caso de valores positivos ocurrirían de la siguiente manera. Imaginémonos que estas 4 cargas son todas positivas. Entonces este producto, bueno, esta constante es un valor positivo, esta es una distancia que es positiva y el signo más o menos dependerá del producto de estos dos factores que sí pueden ser positivos o negativos. Si todas las cargas son positivas, pues aquí voy a multiplicar todos números positivos, luego esta sumatoria siempre va a dar un número positivo, ahí no tengo ningún inconveniente. Si todas las cargas son negativas, voy a multiplicar siempre aquí un número negativo por otro número negativo, siempre dará positivo y la energía siempre dará positiva. Pero lo que hay que tener en cuenta aquí es que si todas las cargas son positivas, entre todas se repelen, la fuerza es de repulsión. Si las cargas son negativas, entre todas se repelen también y la fuerza es de repulsión también. Esto posiblemente dé un valor negativo en el caso en el que hayan cargas negativas y positivas a la vez. Entonces se van a multiplicar valores negativos por valores positivos, eso sí daría un resultado negativo. Pero las cargas negativas y positivas interactúan de manera atractiva. En conclusión, cuando esta ecuación arroje valores de energía positivo, implica que la interacción entre las cargas es una interacción de repulsión. Pero si esta ecuación arroja un valor de energía negativo, implica que las cargas que estoy estudiando están interactuando de manera atractiva. Eso para tener en cuenta cuando se hagan cálculos de energía que pueden dar valores negativos. Hay que saber interpretar esos signos de esa energía. Para una distribución de carga, entonces consideramos la distribución de carga en el volumen, tomamos un elemento de carga de Q sub I, otro elemento de carga de Q sub J y la distancia R y J entre ellas. Entonces habrá una energía, miren que aquí estoy hablando de un solo cuerpo cargado, pero ese solo cuerpo cargado está constituido de muchas cargas puntuales, de muchas cargas más pequeñas. Entonces este cuerpo, más allá de que sea uno solo en el espacio, también es poseedor de energía. Para hablar de energía, como iniciamos en el caso anterior, decíamos que la carga cuando está solita, la primera carga no tiene energía. Para que haya energía en el sistema, empezamos a traer más cargas. En este caso, una sola carga, una distribución de carga en el espacio, única, pero ya de por sí ella es una fuente de energía, porque internamente ya está configurada por muchas cargas pequeñas, diferenciales de carga, que entre ellas hay energía de interacción. Eso hace que toda esta distribución de carga tenga energía. La ecuación a aplicar para esta densidad de carga es la ecuación dividida entre un medio, ¿sí? La que en los índices empiezan a contarse igual y terminan igual. Pero recordemos que esto que está aquí es una densidad de carga continua que se discretiza en elementos de carga discontinuos. ¿Sí? Esto es de Q sub I y este de Q sub J. Este K por dQ sub I sobre R sub IJ es el potencial generado por la distribución de carga sobre la carga de Q sub J. Como es un sistema continuo, yo puedo pasar estas sumatorias a unas integrales, ¿sí? A una integral que sería de potencial K por dQ sobre R y J multiplicado por un elemento de carga de Q sub J. Sería esto que tenemos aquí, un medio de la integral sería la sumatoria de cargas del potencial por el elemento de carga. Pero aquí ya sería el potencial no que genera de Q sub I, sino que está generando toda la densidad de carga sobre la carga J. Esta sería una forma de determinar la energía. Esta integral está condicionada a la carga que hay en el espacio, ¿sí? Que también puede ser escrita de esta manera, ¿no? Si tenemos en cuenta que dQ vale ρ por dB. Un medio de la integral del potencial por el dQ, donde el dQ vale la densidad de carga volumétrica por el diferencial de volumen. Bien, nuevamente esta integral, que es una integral de volumen, está condicionada al volumen que contiene la carga.
Otra forma de describir la energía es en función del campo eléctrico. Vamos a dejarla de tarea, ¿vale? Es una tarea pendiente para ustedes. Recordemos que esta densidad de carga en el espacio puede generar campo eléctrico tanto dentro de ella como fuera de ella. Entonces este volumen está limitado es por el espacio en el cual el campo eléctrico tiene valor, que va a ser espacio dentro de la carga si el campo tiene valor allí, y espacio fuera de la carga si el campo tiene valor allí. Entonces este volumen que está aquí no es este mismo volumen, son volúmenes totalmente diferentes. Este volumen corresponde al volumen donde está la carga ubicada, y este volumen corresponde al espacio donde el campo tiene valor, que puede ser un volumen infinito si el campo tiene valor en el espacio exterior a la carga, porque recordemos que el campo eléctrico tiene un alcance infinito. Esa es la diferencia entre esas tres ecuaciones, pero no importa cuál se utilice, el resultado al final, la energía calculada, debe dar exactamente lo mismo. Vamos a hablar ahora sobre lo que es una superficie equipotencial. Como su nombre lo indica, una superficie equipotencial es una región en el espacio donde el potencial eléctrico es una constante. Cualquier punto elegido de esa superficie, el potencial va a tener el mismo valor. Para centrarnos un poco en ello, vamos a considerar una lámina cargada, es esta que está aquí, que genera en el espacio campo eléctrico y potencial eléctrico. El potencial sobre la lámina lo voy a fijar en 0. Y la idea es ver cómo cambia el potencial a medida que uno se mueve alrededor de esta lámina. Entonces para ello vamos a hacer desplazamientos perpendiculares a la lámina y también desplazamientos paralelos a la lámina. Cuando se hace un desplazamiento paralelo a la lámina, se construye un plano paralelo a la lámina. Entonces estos son los planos que vemos acá, uno sobre el otro. Hay un desplazamiento perpendicular a la lámina que sería moverse de manera paralela al campo, y hay un desplazamiento paralelo a la lámina que sería moverse perpendicular al plano. Construimos tres planos, plano 1, plano 2 y el plano 3. Y vamos a mirar qué le pasa al potencial cuando vamos de un punto a otro, o sea, el voltaje, la diferencia de potencial. ¿Qué sucede con la diferencia de potencial entre dos puntos? ¿Cómo está cambiando el potencial entre dos puntos? Primero, consideremos un punto sobre el plano 1, vamos a llamarlo x1, y se hace un recorrido sobre el mismo plano, es decir, un recorrido paralelo a la lámina, a un punto x' sub 1. Sub 1 porque sigue estando dentro del plano número 1, y lo voy a diferenciar por este x'. Bien, el punto x1 y el punto x'1. La diferencia de potencial entre estos dos puntos estará condicionada por el vector de desplazamiento del punto x1 al punto x2. Vamos a llamarlo dl. Y planteamos la ecuación de diferencia de potencial, que sería en este caso el potencial en el punto x1' menos el potencial en el punto 1. El campo eléctrico que genera la lámina en el espacio y el diferencial de camino para ir del punto x1 al punto x1'. Para resolver esta integral, pues basta con mirar la relación que hay entre el dl y el campo eléctrico. Y aquí podemos apreciar que para ir del punto x1 al punto x1', vamos a hacer un recorrido que es perpendicular al campo eléctrico. Como estos dos vectores son perpendiculares, el producto punto entre ellos es igual a 0. Luego delta b, que es igual a b sub 1' menos b sub 1, va a ser igual a 0. Lo que implica que b sub 1 va a ser igual a b sub 1'. Este plano, cualquier punto de este plano, va a tener exactamente el mismo potencial. Entonces esta superficie plana que está acá, que es un plano en el espacio paralelo a la lámina, es una superficie equipotencial de esta lámina. Y su potencial vale b sub 1. El plano número 2 también va a ser una superficie equipotencial y vamos a ponerle un b sub 2. El plano número 3 es una superficie equipotencial y todo este plano número 3 estará un potencial b sub 3. Ahora podemos hacer el recorrido entre un plano y otro y verificar que ahí el potencial sí cambia. Entonces partimos desde el punto x1 nuevamente, pero ahora vamos a ir a un punto en el plano 2, vamos a llamarlo x2.
el diferencial de camino que vamos a tomar de x1 a x2 va a estar dado por este dl. Y aquí lo que podemos apreciar es que el ángulo entre el campo eléctrico y el dl ya no es igual a 90 grados, sino que aquí ya hay un ángulo diferente, que implica que este producto punto ya no va a ser igual a 0, y como el producto punto no es igual a 0, la integral no va a valer 0, y la diferencia de potencial no va a valer 0. Luego el potencial 1 es diferente al potencial 2. Entonces, una lámina cargada genera en el espacio superficies equipotenciales que son planos paralelos a la lámina. Otro ejemplo de superficie equipotencial es el caso de una carga puntual. Ya que el potencial de una carga puntual es de la forma kq sobre r, depende de r, se pueden construir superficies esféricas concéntricas con la carga, en donde la superficie tenga siempre la misma distancia con respecto a la carga, el mismo r. Y eso hace que el potencial tome siempre el mismo valor. Se tendrá una superficie a un potencial 1, luego otra superficie a un potencial 2 y así sucesivamente. Se pueden construir superficies esféricas equipotenciales. Bueno, para finalizar vamos a hablar un poco sobre los conductores y qué condiciones cumplen ellos cuando están en equilibrio electrostático con respecto al potencial eléctrico. Para ello recordemos las condiciones de equilibrio electrostático con respecto al campo eléctrico. Lo primero es que la densidad de carga volumétrica del conductor siempre es igual a 0. A un conductor solo le asociamos densidad de carga superficial, la carga está aquí distribuida en la superficie. El campo eléctrico en el interior del conductor es igual a 0. Él está blindado a campos eléctricos externos. Y el campo sobre la superficie del conductor vale la densidad de carga superficial sobre epsilon sub 0 y apunta de manera normal, apunta perpendicular a la superficie, que son todos estos vectores de color amarillo que estamos viendo aquí. Para este conductor, estos vectores siempre hacen 90 grados con la superficie del material, con la superficie del cuerpo. Esas son las condiciones que cumple el conductor con respecto al campo eléctrico. Para ver qué pasa con respecto al potencial, vamos a trabajar la diferencia de potencial entre los puntos A, B y C. Primero, miremos el punto A y el punto B. Entonces, la diferencia de potencial, o sea, el potencial en B menos el potencial en A, es igual a menos la integral de A hasta B de punto de L. Para ir de A a B, nos vamos a mover sobre la superficie del conductor. Esa es la dirección del vector de L. Va a hacer un recorrido sobre esta línea superficial del conductor. Y en cualquier punto que se tome de esa trayectoria, el campo eléctrico siempre es perpendicular a ese vector de L. Luego esta integral que está aquí siempre va a ser igual a 0. Para ir de cualquier punto A sobre la superficie del conductor a cualquier punto B sobre la superficie del conductor. Entonces, la conclusión es que el potencial en A debe ser igual al potencial en B. A partir de este resultado se puede afirmar que la superficie de un conductor es una superficie equipotencial. Esa sería una de las propiedades que cumple un conductor cuando está en equilibrio electrostático con respecto al potencial. Ahora vamos a analizar el potencial en el punto C. Entonces calculamos la diferencia de potencial entre el punto A y el punto C. El potencial en C menos el potencial en A es igual a menos la integral de AC de punto de L. Para ir del punto A al punto C, vamos a hacer ese recorrido en este sentido, del punto A al punto C. Pero notamos que para hacer ese movimiento se va a hacer en el interior del conductor. Y en el interior del conductor el campo eléctrico siempre es igual a 0. Luego esta integral nuevamente va a valer 0. Como esta integral vale 0, el potencial en A debe ser igual al potencial en C. Y de este resultado se afirma que el potencial en el interior de un conductor es igual al potencial sobre la superficie de este. En otras palabras, el conductor es una superficie equipotencial en todos sus puntos, bien, tanto sobre él como dentro de él. Con esto finalizamos este video y también cerramos el tema de potencial eléctrico y energía potencial eléctrica. Los invito a que profundicen un poco más en el tema, que lean y nos veremos en una próxima ocasión.